6497 y sus modificatorias que se han dado a lo largo del periodo de concesión que inició en el año 1998. Y en materia de generación distribuida, la última ley que se ha aprobado y que muestra el programa y los alcances del programa de modernización es la ley 9084. En ese marco, la ley 9084 lo que contempla es el desarrollo en cuanto a la regulación sobre los recursos de energía distribuida y las redes inteligentes, siempre sobre el sistema de distribución, que es sobre el servicio que tiene potestad la jurisdicción provincial. Este programa de modernización que establece la Ley 9084 tiene tres pilares fundamentales, tres columnas vertebrales sobre las que desarrollamos nuestras acciones. La primera es el régimen de los recursos energéticos distribuidos, que está compuesto básicamente por la generación distribuida propiamente dicha, el almacenamiento energético y todas las acciones y estrategias orientadas a la gestión de la demanda por parte de los usuarios. El otro tema son las redes inteligentes, para lo cual, para el desarrollo de este tema, vamos a necesitar tener una infraestructura eléctrica sólida, incorporar los sistemas de comunicación y de gestión de la información que se van a dar a partir de toda la data que va a surgir de esta inteligencia aportada a la red eléctrica. Y por último, un elemento que es necesario para que los distintos agentes puedan concurrir a contratar, que es el mercado a término local. Este mercado a término prevé la contratación de energía, capacidad o algunos otros servicios auxiliares en el futuro, y son los que estamos en proceso de desarrollo. Como mencionábamos hace un rato, la plataforma, o sea, todos estos elementos tienen que estar soportados en una plataforma digital de información que permitan ofrecer un menú de opciones a los usuarios, alternativas para el conocimiento, información y sobre todo lo que es la medición en línea y el acceso a esa medición directamente con toda la tecnología ahora y más de que existe y de Internet. Entonces, esto con respecto al concepto de la Ley 9084 y de sus principales pilares. Ahora, le voy a pedir a Ángel que mencione cuál ha sido la historia en el desarrollo de esta reglamentación hasta el día de hoy. Okay. Bueno, sí, como comentaba Raúl recién, el programa tiene entonces tres pilares. Uno es el régimen de recursos de energía distribuida, que ya enseguida se va a comentar qué es la reglamentación, pero básicamente la reglamentación, que es la resolución 1 del EPRE, incluye las modalidades, las condiciones técnicas, comerciales y legales para que un agente de ese régimen pueda hacer transacciones en sí. El otro es la red eléctrica inteligente, como lo se comentaba antes, que en eso se está trabajando ahora. Y el último es el mercado término Mendoza. Entonces son tres pilares que interactúan entre sí. ¿Cómo es la historia de eso? La historia es el marco regulatorio en el año 97, ¿sí? Siempre pensando que la cadena del sector eléctrico era de generación hacia usuarios. El flujo eléctrico siempre se pensó así. Luego, en el año 2013, a partir de una ley, que es la ley 7549, aparece la posibilidad de que un usuario puede instalar generación distribuida en su domicilio y volcar los excedentes a la red eléctrica. El EPRE empieza a trabajar sobre eso. En función de eso, saca una resolución, que es la resolución 19, ¿sí? Esa resolución 19 es lo que permitía, estamos hablando año 2015, cuando el EPRE saca la primera una resolución, permite que un usuario se transforme en lo que empieza a aparecer ahora como usuario generador. O sea, instala generación en su vivienda, generación renovable, ¿sí? Vuelca el excedente a la red eléctrica, se le instala un medidor bidireccional y se elabora un sistema de facturación para que se le reconozca un crédito por esa energía volcada. Con la evolución del tiempo, aparece luego la ley
9084 y el decreto que reglamenta esa ley 404, donde ya no es solamente usuario generador, sino que aparece el recurso de energía distribuida, que tiene varios agentes. Y como ven ahí, ya vamos a ir viendo cada uno de esos agentes. Pero el usuario generador que venía de la resolución 19, el usuario generador colectivo, generador virtual, almacenador energético, gestor de demanda, comercializador, como se ve, se incorporan otros agentes. Se incorpora ahora un sistema de medición AMI, ¿sí? Que antes era solamente un medidor direccional. Se agrega el tema de red inteligente, una plataforma digital. En la ley también se menciona la movilidad eléctrica que hay que reglamentar, el mercado a término Mendoza, y se le da facultad al Poder Ejecutivo Provincial para incorporar incentivos que permitan el desarrollo de los recursos de energía distribuida y la red eléctrica inteligente. Luego viene la resolución 1. Bien. Entonces, la resolución 1 del año 2022 es la que reglamenta los recursos energéticos distribuidos, que tiene en el anexo 1 el reglamento propiamente dicho, y en el anexo 2 le da continuidad a la mesa de trabajo que se establece también, esta mesa de trabajo por ley, en la misma ley 9084, y es en la que participan distintos actores de la provincia, universidades, miembros especialistas en el tema, las distribuidoras eléctricas, el EPRE, por supuesto, que es quien coordina esa mesa, y miembros de la autoridad de aplicación y miembros del gobierno. Entonces, para ir ya adentrándonos en los temas de la resolución 1, vamos a comentar cuáles algunas definiciones, como es el sistema de generación, que no es otra cosa que una unidad o un conjunto de unidades de generación, con o sin almacenamiento y los demás elementos que componen su instalación, conjuntamente con todo lo que tiene que ver con las protecciones y los dispositivos de operación y control, para vincularse a la red de distribución. El sistema de almacenamiento también, como unidad o conjunto de unidades de almacenamiento y demás elementos que componen su instalación, conjuntamente con las protecciones y dispositivos de operación y control vinculados a la red de distribución. Bueno, esta es una foto de una de las instalaciones de paneles que hay en el EPRE, un generador que tenemos en el EPRE, que empezó como prueba piloto y ya lo tenemos en funcionamiento. Acá es importante hablar sobre el tema de la capacidad de conexión. En temas de generación distribuida, nos referimos a la capacidad de conexión como la potencia máxima del equipo de acople, es decir, la capacidad de conexión de un sistema de generación a través de paneles solares va a ser la potencia que suministre el equipo de acople o la sumatoria de los mismos si hay más de uno, ¿no? Eso es la capacidad de conexión máxima que no requiere obras de inversión, es la que corresponde con la potencia contratada del punto de suministro. Y bueno, la capacidad de conexión del contrato lo da perdón, lo da el régimen como capacidad máxima de suministro, ¿no? También define la resolución lo que es la cuenta de energía. La cuenta de energía va a ser toda la contabilidad, digamos, de las transacciones físicas y económicas que se den entre el agente que instala un equipo de generación y la empresa distribuidora a la cual está conectada. Esta cuenta de energía tiene que estar accesible en la página web de las empresas distribuidoras. El usuario se tiene que poder loguear, como se loguea como, para ver o bajar una factura de electricidad, de luz, y poder acceder a esa cuenta de energía. Entonces, la capacidad de conexión mayor a la capacidad máxima de suministro. Dijimos que la máxima capacidad que se puede instalar es la capacidad que tiene contratada el punto de suministro. Pero esta reglamentación prevé que se pueda instalar una capacidad mayor. ¿En qué condiciones?
Primero, bueno, si hay acuerdo con las distribuidoras. Si la distribuidora no tiene inconvenientes y las redes aceptan una capacidad mayor, lo pueden hacer. Y siempre hablando de sin obras adicionales. Por supuesto que si el usuario instala mayor capacidad y y se requieren inversiones adicionales, son a cargo del usuario o del generador en este caso, del usuario generador. Y la otra alternativa es que el usuario instale una potencia mayor a la contratada, pero limite su inyección a la red a la potencia contratada. En ese caso también se puede instalar mayor potencia contratada. Son las dos condiciones que prevé la resolución con respecto a este tema de la capacidad de conexión. Bueno, ese sería también otro de los edificios, en este caso el edificio de OSEP, de la Obra Social de Empleo Público de la provincia de Mendoza, con instalación de estos paneles. Bien, con respecto a las modalidades de generación y almacenamiento, vamos a mencionar que estas modalidades, lo que son, como se definen, son opciones que tiene el usuario en función de las particularidades de sus instalaciones para aplicar la instalación de este equipo generador y la facturación que se le va a hacer al mismo. Hay dos opciones en este caso. O se instala, o sea, para un usuario generador, instala en un punto de suministro, esto es, en el mismo punto donde recibe el suministro de la red, lo digo en términos generales, es decir, instalo en el techo de mi casa, por lo tanto voy a estar conectado con ese equipo de generación al mismo punto de suministro de donde recibo energía de la red, o puedo instalarlo en un punto distinto al de suministro, que se denomina punto de solo inyección. Esto es, puedo instalar los paneles entonces en el techo de mi vivienda o los puedo instalar en otro lugar distinto donde solamente, en un terreno, por ejemplo, donde solamente inyecte a la red. Entonces, para estos casos tenemos cuáles son las condiciones. En los puntos de solo inyección, por lo menos debe haber un usuario asociado. Es decir, si yo instalo en los paneles, por ejemplo, vamos a suponer una bodega que quiere instalar paneles o un generador a partir de generación solar y los instala en un lugar distinto, tiene que tener por lo menos ese punto de solo inyección asociado a esa bodega como usuario generador. Tiene que tener por lo menos uno. Pero puede tener más de uno. Es decir, cuando pueden ser dos, tres o más usuarios que deciden instalar paneles en un lugar distinto y que luego esa energía se distribuye o se asigna a cada uno de ellos en la proporción que ellos mismos definen, ¿no? En este caso, la capacidad de conexión máxima será sin obras adicionales, repito esto porque esta es la condición, sin obras adicionales, la capacidad máxima va a estar dada por la sumatoria de las capacidades máximas individuales de cada uno de esos usuarios que están asociados a ese punto de solo inyección. Otra particularidad que tiene esta metodología, en Mendoza, les comento, hay 11 áreas de concesión, es decir, hay 11 empresas que prestan el servicio público de distribución. Bueno, este punto de solo inyección puede estar conectado en un área de concesión distinta al punto o al usuario asociado. Es decir, puedo estar yo siendo abastecido por una empresa e instalar el punto de solo inyección, es decir, la generación, en una empresa distinta. Y además, los usuarios pueden estar en distintas empresas. Esto lo que hace es habilitar la posibilidad de que los usuarios tengan, o sea, habilitar posibilidades para los usuarios en condiciones en función de sus instalaciones, cómo desean instalar su equipo de generación.
¿Querés hablar sobre el usuario colectivo? ¿No? Sí, ¿Terminamos? sí, yo después Bien. tengo el otro. A ver, Entonces, tranquilo. eso con respecto al usuario generador. Con respecto al usuario generador colectivo, el usuario generador colectivo se define como aquellos usuarios contiguos que desean instalar generación. Es decir, los usuarios asociados que acabo de mencionar pueden estar, como repito, en distintas empresas. Pero los usuarios generadores colectivos tienen que ser contiguos. Esto es, para un edificio de propiedad horizontal, para un barrio, etcétera. Son todos usuarios contiguos, perdón. Eh, Siempre instalan en un punto de solo inyección. La capacidad máxima de conexión, otra vez, va a ser la sumatoria de las capacidades máximas individuales de cada uno de los usuarios que conforman el colectivo. Y estos usuarios son los que van a estar vinculados a ese punto de solo inyección. Y otra vez, la asignación de esa energía a cada uno de esos usuarios va a estar en función de las proporciones que ellos mismos decidan en el contrato que se realiza para la habilitación comercial de este punto. Acá la única diferencia es que con el que vimos el del usuario generador es que el punto de solo inyección puede estar en un área de concesión distinta, pero los usuarios tienen que pertenecer todos a la misma área de concesión, a la misma empresa. No puede haber usuarios colectivos, usuario generador colectivo de distintas áreas de concesión. Es la única diferencia que tiene con el que vimos anteriormente. Es decir, estas posibilidades son las que se están desarrollando y tenemos muchas consultas sobre esto y ya tenemos en la provincia 2 puntos de solo inyección funcionando, uno en la misma área de concesión y otro con intercambio con otra área de concesión entre 2 distribuidoras distintas y en trámite deben haber 3 o 4 más o menos tramitándose. Entonces, como mencionamos recién también, los sistemas de medición son a partir de esta resolución con estructura AMI. El sistema de medición es a cargo de la empresa distribuidora. Y luego, bueno, ahora le voy a pedir a Ángel que comente un poco el tema de la facturación y los cuadros tarifarios. Bien. En función de las modalidades que comentó Raúl recién, ¿sí? Teniendo presente esas modalidades, hay un cuadro tarifario que se calcula trimestralmente, como es el costo de abastecimiento, pero tenemos que tener presente qué conceptos se incluyeron en la resolución 1 que vienen de antes, pero son conceptos que se han incluido, que es energía recibida es la que el usuario recibe de la red, energía volcada es la que el usuario vuelca a la red, y en función de eso sale un cuadro de recursos de energía distribuida. ¿Qué implica esto? Pensemos que siempre dentro de las categorías tarifarias tenemos pequeñas y grandes demandas. Dentro de las pequeñas demandas hay la estructura de la tarifa son cargos fijos y cargos variables. Esa tarifa, que siempre tiene ese componente que conocemos nosotros, que es VAT más abastecimiento, está distribuido entre cargos fijos y cargos variables. Lo que se hizo a modo de exposición de las categorías tarifarias para las tarifas pequeña demanda es abrir los cargos variables separando la parte que era VAT de la parte que es abastecimiento. Porque pensemos que siempre las transacciones están vinculadas a energía. ¿Bien? Dado eso, lo que se está mostrando ahora es una forma de exposición. Entonces, los cargos variables, fíjense que están abiertos. En cargo variable general, que incluye la parte de VAT y la parte de potencia vinculada al abastecimiento, y los cargos variables de energía recibida y volcada, que es solamente energía. Por lo tanto, ese valor debería ser igual para todas las tarifas en sí mismo, porque es solamente energía más las pérdidas en cada nivel de tensión. ¿Bien? Entonces, a modo de exposición, lo que permite eso es que la distribuidora, siempre que reconozca por la energía volcada, lo único que va a reconocer es energía. ¿Bien? Por lo tanto, sigue cobrando y se sigue remunerando el valor agregado de distribución como es hoy en sí, porque el límite siempre es hasta el valor agregado de distribución. La distribuidora siempre sigue cobrando ese valor agregado de distribución y solamente reconoce energía, porque es un costo de
de oportunidad. Lo que no compra en el mercado mayorista se lo compra a un usuario generador X. Obviamente para las grandes demandas eso está mucho más abierto, incluso con tarifa multiparte, donde tenemos tarifa por tramo horario, ¿sí? Bien, esa es la diferencia entre pequeña y grandes demandas en sí. Pero ese cuadro tarifario se actualiza trimestralmente con las variaciones en el mercado eléctrico mayorista. Una cosa importante, el EPRE dentro de su sitio web ha generado un lugar donde todos los trámites se hacen en forma digital. Bien, acá no hay movimiento de papeles, sino que el usuario ingresa al sitio web del EPRE a un link que se llama Recursos de Energía Distribuida y ahí puede hacer todos los trámites en forma digital. Bien, y hay todo un procedimiento que determina la resolución 1 con plazos para cada parte, siempre pensando que las partes que están involucradas dentro de ese procedimiento son el ente regulador eléctrico, la empresa distribuidora, el municipio. Ese es un trámite muy importante, que el municipio, porque el que habilita las instalaciones internas es el municipio. Del medidor para adentro es potestad del municipio, el poder de policía es del municipio, por lo tanto el EPRE no puede intervenir sobre eso, y del medidor para afuera es potestad de la distribuidora y regulado por el ente regulador. Bien, entonces, repito, todo el trámite es digital. Hay una plataforma vinculada a eso. ¿Cuántos agentes tenemos ahora, a junio del 2024? La provincia de Mendoza tiene 706 usuarios generadores que están incluyendo los que ya son usuarios generadores, los que están en trámite, los que están en el municipio, etc. Fíjense la evolución en el cuadro a la derecha, cómo ha ido evolucionando año a año la cantidad de usuarios generadores, y lo que se resalta siempre que en el año 2020, el año de la pandemia, es donde hubo un crecimiento bastante importante. En el año 2023 también han crecido, y ahora en el 2024, fíjense que 6 meses ya tenemos 81 usuarios generadores, quiere decir que va a haber un crecimiento importante también en este año. De esos usuarios, 456 son residenciales, 250 son comerciales. La potencia fotovoltaica nuestra instalada, ¿sí?, o solicitada son casi 15 megas. ¿Bien? Que eso, paréntesis, aparte, en la plataforma nacional figuran 2 o 3 megas, porque no todos los usuarios hacen el trámite en la plataforma nacional. Sí en la plataforma provincial, pero acá no es obligatorio hacerlo en la plataforma nacional. De eso, la mayor potencia instalada hoy está en los usuarios comerciales e industriales, con 12 megas, y 2 megas para los usuarios residenciales, que en promedio están instalando entre 3 y 5 kilovatios hoy en día. Bueno, como para ir terminando, vamos a mencionar cuál es la visión que tenemos a efectos de seguir avanzando con el desarrollo de la normativa, que es lo que nos corresponde como reguladores, y ver a futuro cuál es el desarrollo que esperamos de estos elementos. El primero es que, y es en lo que estamos, entendemos que se debe rediseñar el modelo regulatorio. El modelo regulatorio se está en el contexto de las energías renovables, ¿no? Me refiero siempre a ese tema. Estamos aportando desde el ente regulador la normativa necesaria a que capte esta normativa las nuevas tecnologías que no las capta el marco regulatorio de la actividad de distribución propiamente dicha. Es necesario desarrollar infraestructura en redes eléctricas para poder aportar inteligencia a través de los sistemas de comunicación, de control, de medición. Por lo tanto, el desarrollo de las instalaciones, de los elementos que hacen a la prestación del servicio, es necesario desarrollarlo para tener una infraestructura sólida que permita acompañar el aporte de inteligencia a las redes. Esto ya está, estamos en proceso de redefinir el rol del consumidor, ya está redefiniéndose, digamos, el rol del consumidor, cada vez es un consumidor mucho más activo,
no es el consumidor aquel que solamente pagaba el consumo de energía al precio que estaba en el cuadro tarifario, sino que ahora a partir de esto puede tomar decisiones, como veíamos recién, en principio de dónde instalar. Eh, Esa opción de instalar en distintas áreas de concesión conlleva un análisis del precio con el que va a ser remunerado, por lo tanto tiene que tener un cierto análisis. Y por otro lado, a futuro entendemos que va a poder definir con el desarrollo del mercado a término a quién comprar y a quién vender energía. Por lo tanto, el rol en este contexto va a ser mucho más activo del que hoy tiene. Y por último, seguramente vamos a tener que adoptar el desarrollo de nuevos negocios, nuevos modelos de negocios, tanto para los operadores de red como para los usuarios y nuevos actores que van a aparecer en este escenario. Proveedores en el caso que se desarrolle el almacenamiento de energía, vamos a tener nuevos proveedores de baterías, vamos a tener nuevos proveedores de servicios para el mantenimiento, para la instalación y para el desarrollo y estudios de estos proyectos. Así que bueno, esto es lo que estamos viendo a futuro. Es lo que estamos aportando y bueno, y seguimos desde el ente regulador generando normativa para el desarrollo del resto de los agentes que mencionamos al principio. Todo lo que hemos hablado ahora es exclusivamente para el usuario generador y para el usuario generador colectivo. Tenemos que reglamentar el generador virtual y el mercado término Mendoza, que es con lo que estamos trabajando en este momento, empezando a trabajar en este momento. Así que bueno, en principio, bueno, agradecerles la participación y quedamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, muchísimas Bueno, gracias también por mi parte. Excelente la presentación, parece que es un gran pantallazo sobre diferentes aspectos. Yo quiero tal vez otra vez romper el hielo, pero realmente abrir el espacio ahora, ¿no? A todos los estudiantes, a todos los expertos, poner su pregunta sea por el chat y o directamente levantando la mano o digamos ponerse el micrófono. Mi pregunta, Raúl y Ángel, sería con respecto, digamos, a ese, sí, bueno, sí, creo que se puede ser bastante optimista con el despliegue, digamos, de las plantas solar fotovoltaicas. Creo que fue como un crecimiento de un 100% recién en Mendoza y habéis presentado ahí las cifras. La pregunta respectiva es, claro, ¿cómo estáis viendo, digamos, con vuestras perspectivas de aumento y de mayor despliegue de plantas solar fotovoltaicas con respecto a las, bueno, digamos, si se resultan cuellos de botella en la red? ¿Qué estáis viendo? ¿Tenéis ahí partes con mayor complicaciones por esa distribución o lo estáis viendo todavía? No es un tema y podemos, digamos, vivir con las herramientas que actualmente hay para trabajar en ese tema. Bueno, en principio todavía estamos en una etapa incipiente de desarrollo. Si bien está aplicado desde el año 2015, se ha ido desarrollando muy lentamente y estamos hoy con 700 usuarios sobre un total de 650.000 usuarios en la provincia. Es decir, el aporte que hacen estas empresas, digamos, de red y el impacto que tienen es mínimo hoy. De hecho, no hemos tenido ningún caso, o sea, cada solicitud de incorporación, de generación, es analizada para ver qué efectos produce o qué impacto tiene en la red y sobre esto se toman decisiones. Hasta el momento no hemos tenido en ningún caso que suspender la incorporación de algún punto porque el impacto sea de tal magnitud que perjudique los elementos de la red. Así que, en principio, estamos siempre atentos a eso y viendo cómo es el desarrollo, pero en principio a tu pregunta,
tuberías no estamos teniendo inconvenientes al momento. Dale, gracias. Bueno, ahí han hecho una pregunta en el chat. ¿Qué se espera hacer con los paneles o baterías cuando ya no se utilicen más? Bueno, la reglamentación prevé hacer toda la deposición de este material en función de lo que dice la normativa legal hoy en la provincia de Mendoza. Es decir, lo que hemos tomado como referencia es lo que establece la provincia de Mendoza como deponer ese material. Igual o sea, falta bastante para empezar a ver eso, pero es lo que hemos previsto en la normativa hoy. Bien. Bueno. No hay más dudas. ¿Quién se Ha sido muy atreve? claro. ¿Me Sí, escuchan? Gerardo, Mauricio, también, bueno, hemos conversado unos minutos antes y bueno, varios intercambios entre nosotros. O sea, claro, digamos, podemos usar el espacio para seguir acá, ¿no? Obviamente sería lindo si los estudiantes, bueno, ahí viene otra pregunta. Bueno, tomar el teléfono realmente no estamos mordando, ni pasa nada. O sea, cualquier duda, por favor, adelante. Ahí sí hay una pregunta y una mano, o sea, una pregunta de Jeremías. ¿Qué plazo tienen las distribuidoras para implementar sistemas de medición inteligente? Eso Bueno, es. acá hay que separar dos temas. En la normativa, como hemos mencionado a lo largo de la presentación, abarca lo que está relacionado a los recursos energéticos distribuidos. La distribuidora, con la prestación del servicio en el marco regulatorio que tienen sobre la actividad de distribución, tienen un programa para ir incorporando medición inteligente paulatinamente por la gran cantidad de usuarios que tienen. En el marco de la resolución 1, las distribuidoras, todos los usuarios que se incorporen a partir de la resolución 1, tienen que ya tener medición inteligente. El tema es que el problema que ha habido o sea, nadie es ajeno al tema de la crisis que ha habido con el tema de las importaciones, se ha retrasado esta aplicación, dado que ha habido inconvenientes para adquirir este tipo de medidores en el mercado. Pero estamos trabajando para normalizar esa situación y que en el contexto, repito, de los usuarios generadores, todos los usuarios generadores nuevos ya tengan medición inteligente y hacer un programa para que los usuarios generadores que estaban conectados hasta que se emitió la resolución 1, se los vaya incorporando a la medición inteligente paulatinamente. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta por parte de Franco. Levantó la mano. Franco, por favor, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí, Sí, muy buen bien. día. Excelente. Mi pregunta está relacionada con qué dice la reglamentación con respecto a la calidad de energía que es volcada a la red, contenido armónico, etcétera. ¿Cómo, Bien. cómo estaría, por así decirlo, supervisado ese aspecto por parte de las distribuidoras o los usuarios? ¿Quién sería responsable en ese Correcto. aspecto? Sí, perfecto. La normativa prevé esta situación también y establece que las condiciones que el usuario generador debe cumplir con respecto a la perturbación, que es la pregunta que me estás haciendo, la perturbación que inyecta el usuario a la red está reglamentada por las condiciones de calidad que tiene que cumplir cualquier usuario. ¿Sí? El usuario generador no puede o no tiene en este caso ninguna diferencia con un usuario común, es decir, que no esté inyectando a la red, porque tiene que tener las mismas condiciones de calidad. Por lo tanto, no hay una diferenciación y está reglamentado por las normas de calidad que debe cumplir la distribuidora
y los usuarios con respecto a las perturbaciones que inyectan. No sé si quedó claro. Sí, yo hasta donde tengo entendido, las perturbaciones, o sea, lo que se monitorea es el factor de potencia, o cociente de phi, pero no tiene en cuenta el tema del volcado de armónicos. Tal vez me Eh, estoy equivocando con respecto a este último tema, sí, pero bueno, estaría bueno que lo aclare. no, el tema de los armónicos en realidad no está no está medido sistemáticamente para ver cuándo inyectar. Sí tenemos, sí revisamos y vemos cuando la distribuidora entiende que hay alguna perturbación importante, se analizan esos puntos. Tenemos un caso de una bodega donde la empresa detectó que había instalado paneles, un generador con paneles y tenía un alto nivel de armónicos. Por lo tanto, se hizo el estudio porque le habían solicitado que eh, desacoplara el equipo solar, dado la gran inyección de armónicos. Y después de hacer las mediciones correspondientes, la fuente de armónicos no era el equipamiento solar, sino era propio de la carga de la bodega. Corrigió eso y pudo seguir inyectando energía a la red. En principio, nosotros solicitamos que todos la electrónica de potencia de los inversores estén cumpliendo con las normativas internacionales a efectos de asegurar un umbral dentro de los estándares para el tema de armónicos. Así que en principio no deberíamos tener inconvenientes y si hay algún caso en particular, lo vemos. No se ve de forma sistemática como se analizan los niveles de tensión o los, la frecuencia de interrupción o los periodos de reposición. No sé si quedó más claro, Frank. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la aclaración. No, por favor. Ahí hay otra pregunta de los medidores inteligentes. ¿Son fabricados en Argentina? ¿Están normalizados? ¿Cuántas marcas de medidores poseen actualmente? Pregunta. Bueno, a ver, con Alejandro. respecto a la medición, hay un par en Argentina. Hoy hay uno que alguien mencionó, creo recién, no lo mencionamos acá, lo mencionamos fuera en la sala. Eh, Hay en Argentina fabricantes de medidores inteligentes y los internacionales, las marcas internacionales que también, de las cuales se abastecen las empresas. Eh, Sí, están normalizados y están con toda la certificación del INTI. Justamente la nacional, habíamos hecho nosotros en forma eh, privada, digo privada en el sentido de que en contacto con el proveedor habíamos solicitado eh, los ensayos de tipo del medidor en el INTI y bueno, los habían completado y el otro día nos alcanzaron la información. Hay, y todo el resto de los medidores que vienen de afuera también se les hace el ensayo de homologación en el INTI. Así que, ¿cuántos hay en Argentina? Un par por lo menos. Yo no sé si Mauricio vos tenés más información, pero en principio yo no manejo más que esa información. Sí, pocos. Un relevamiento que tenemos nosotros de fin del año pasado, por un estudio que hicimos, estábamos rondando el 7-8% del total de usuarios a nivel Argentina. Por supuesto, hay algunas provincias que están un poquito más avanzadas que otras, caso de Córdoba, por ejemplo, eh, pero ese sería un número aproximado hoy en Argentina. Claro, esa es la cantidad de usuarios que tienen medición Sí, inteligente. No, inteligente. no, la cantidad de proveedores en Argentina, Ah, y decía. cantidad de Yo proveedores, digo que hay un perdón. par, pero no sé. Perdón, te entendí mal ahí. No, hay más de un par. Sí, hay varios. Me atrevo a decir que casi una decena. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, también por hacer el paso. Estuve mudo acá. Tenemos otra pregunta por parte de Milagros. Buenos días. ¿La energía aportada a la red se puede
y ahora no lo puedo leer. Se puede usar en sistemas de despeje cuando hay exceso de demanda. Bien, no entiendo a qué se refiere concretamente, pero digo, acá no hay despacho. En el tema de generación distribuida no hay despacho. El despacho es por default. Bien. No es el caso de un generador que se puede controlar la operación y el despacho. ¿Está bien? Si es eso, no sé si, Milagros, si es eso, y si no, ampliamos la respuesta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Milagros. Así, si tienes ahí alguna duda, por favor, aclare la pregunta o levante la mano. Estás totalmente libre. Y obviamente también el espacio queda abierto acá para otras preguntas, tal vez también contribuciones directas aclarando perspectivas. Ah, Milagros dice, está feliz. La respuesta. Bueno, así esperamos. Tobías, hay una pregunta interesante acá de Pedro Pérez. No sé si la contesté, o sea, dice, ¿cómo se controla la seguridad de la línea respecto a la entrega de generación durante un proceso de reparación o mantenimiento de la línea en baja tensión? Es interesante este tema. Justamente en esto hemos sido bastante cuidadosos. La instalación tiene protecciones para que cuando hay una interrupción de suministro en la red de abastecimiento al usuario, automáticamente despeje al equipo generador. Es decir, el equipo generador no va a inyectar energía cuando el servicio está interrumpido desde la red. Esto en los usuarios residenciales comunes. En instalaciones de media tensión hemos hecho una redundancia, hemos aplicado una redundancia de la protección anti-isla, además de la que trae el inversor, en el punto de conexión común que hay con la red. Es decir, esto es importante porque lo hemos complementado con una cartelería en el punto de suministro, es decir, en la medición, en el domicilio donde está el suministro, hay cartelería que indica que allí hay un punto de inyección a la red y hemos agregado en el transformador que está vinculado a ese usuario también un cartel que indica que aguas abajo por lo menos hay un usuario inyectando, con la posibilidad de inyectar. Esto es a efectos de poder maximizar los avisos y las alertas para que aquellos operadores de la red que vayan a actuar en el mantenimiento o reparación de una falla estén justamente, valga la redundancia, alertados de la posibilidad y hagan de inyección a la red y que hagan todas las verificaciones previas a efectos de evitar cualquier problema mayor, digamos. Ok, muchísimas gracias. Pregunta también ahí en la ronda comité organizativo, porque parece que no salen más preguntas por el momento. Hay el chance ahora. De otra forma, bueno, dado que parece que no, bueno, estamos bien de tiempo, hubiese Sí, tenido ahí un solo agregar, más que una pregunta, un comentario. comentario respecto de Argentina en general. Felicitar a Mendoza porque Mendoza es una de las provincias más avanzadas en la parte de normativa que se atrevió a ir un poquito más allá de la regulación de la generación distribuida y de los medidores inteligentes, como hoy lo han presentado, ¿sí? Y como se está discutiendo y se está avanzando incluso en países del primer mundo. Así que creo que agradezco el que lo puedan compartir y también que podamos seguir transitando juntos este camino como país. Muchas gracias, Gracias. Mauricio. Perfecto, muchísimas gracias. Tal vez también solo un último comentario, no sé, también dirección estudiantes y otros panoramas, hablando smart grids en el mundo.
Siempre me gusta repetir, digamos, esa temática y también fue como dirección mi pregunta, dado que aunque Mendoza sí regulatoriamente está avanzado y también tiene un auge, como hemos visto, en la generación distribuida bastante impresionante, pero en comparación, claro, todavía a niveles inferiores, digamos, donde esté en otras partes, o sea, hablando de la penetración fotovoltaica en otros países, sean países como Australia, pero también Alemania, aunque no tiene tan linda radiación, ¿no? Hay mucho más sentido en Mendoza ponerlo para la eficiencia, pero acá tenemos ese grave problema ya con esa penetración fuerte de solar, ¿no? Considerando que siempre en las horas tope hay mucha producción, luego hay sobre oferta, luego tenemos acá ya muchas partes con cuellas de botella en la red, y eso también obviamente todo es muy bien relacionado con toda la temática de smart grids, cómo manejar, ¿no? esa producción flexible, cómo trabajar con esos excesos, cómo evitar y hacer un sistema lo más eficiente posible para no tener que tirar, digamos, energía limpiamente producida como en base solar y realmente tener las capacidades en la red. Y bueno, claro, hay ciertas tecnologías en el mercado que quieren mejorar, digamos, la inyección, digamos, con los sistemas existentes. Y en todo el mundo tenemos ese gran tema sobre la mesa, aumentar obviamente las redes eléctricas, aumentar las líneas para adaptar esos sistemas a esa transición energética, ¿no? Eso es como, digamos, el gran trasfondo detrás. Y solo quiero recordar que también en Alemania no se tuvo mucho tiempo en el foco el tema de la red. O sea, se estuvo muy focalizado en, tenemos muy lindas y tecnologías aprobadas con producción limpia, pero no fue bien considerado, digamos, mínimamente no en el gran debate, solo en minicírculos de los expertos, y ahora sí es bastante sobre la mesa acá en Alemania toda esa temática. O sea, ahora cada cual tiene pendiente de qué temas de almacenamiento y temas de redes son crucial para poder realizar, digamos, la transición energética, que no es suficiente focalizarse en las tecnologías, sino sobre todo en las redes. Y estamos hablando, claro, a nivel global de una electrificación en general, ¿no? Acá con las bombas de calor en Alemania, con todo el sistema de electromovilidad, todo lo que se quiera avanzar. Y ya quiero adelantar un tema que vamos a escuchar en las próximas semanas, más detallado por la TU Dortmund también, ese parágrafo 14 que tenemos acá, justamente por la temática. Si en una calle ya hay varias instalaciones, la idea sería que todos pueden participar en la transición, dado que las redes estén limitadas. Estamos acá con esa obligación ahora que acá los operadores tienen que ser capaces de disminuir, digamos, y controlar también equipamientos de un típico generador usuario, ¿no? Luego se limita como la potencia de carga para digamos, los automóviles, tardando luego 8 horas en vez de 2, ¿no? Y bueno, digamos, todas esas temáticas para que todos puedan disfrutar. Y tal vez llega más adelante, aunque hemos escuchado que en Mendoza actualmente no había ningún caso de problemática. Eso fue lo mismo acá en Alemania por mucho tiempo. Y luego con el auge que tuvimos acá en Alemania, un auge enorme en los últimos 3 años, también influenciado obviamente por todo el contexto geopolítico, falta de gas, etcétera, había muchísimas instalaciones, ¿no? Eso obviamente pone aún más presión, digamos, sobre el sistema y hace más necesario tener primero herramientas digitales para manejarlo y también todavía trabajar en todo lo que hace falta luego para hacer la transición completa, no solo en el sector eléctrico, sino luego también, claro, sector coupling es ahí la palabra, también descarbonizar los otros sectores, ¿no? Y eso es, claro, una gran tarea global común de donde cada país, cada región, provincia, obviamente tiene su mirada específicas y sus fortalezas, pero tenemos ahí un gran tema en común. Eso quería decir acá, solo en la ronda, dirección de estudiantes también.
saber, claro, que en otros países, digamos, el contexto es diferente, ya hay otras problemáticas, con la ventaja de que uno puede mirar a esos mercados también, y lo vamos a hacer también en otras sesiones un poco más en detalle también acá, mínimamente Chile y Alemania, viéndolo un poco, que ya tienen ahí otros retos a manejar, ¿no? Pero al final estamos ahí todo, digamos, en la misma temática, y vale la pena mirar ya un poco a esos mercados, para prever ciertos retos y tal vez ciertos fallos que hicieron otros, para no entrar tal vez en las mismas complicaciones. Con eso quiero cerrar esa ronda. Agradezco muchísimo nuevamente, claro, a todo el comité organizativo acá, UTN, IE, y sobre todo hoy a Ángel Garay y Raúl Faura por esa excelente ponencia, y creo que espero poder hablar para los estudiantes acá también, que fue interesante tener Muchas gracias, Tobias. Yo creo que contestaste la pregunta de Lucas también ahora, ¿no? Ok, Así que genial. dale, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias a todos. Y Nos vemos el jueves que Gracias a viene. ustedes. Muchas viéndonos gracias. el próximo jueves, mismo día, misma hora, y nuevamente tenemos el honor de escuchar algo por parte de la UTN. Así, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas Chao, chao. gracias, muy buena Hasta la luego. presentación. Hasta luego. Gracias, gracias. Raúl. Gracias, Ángel. Gracias, gente. Adiós, Gustavo. A ustedes, a ustedes. Adiós. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás? Bien, Me ¿vos? subí un pelín tarde hoy, casi me quedo afuera. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Todo bien? Bien, sí. Todo lindo. Linda presentación, che. Sí, sí. Está muy bueno. Sí, Eh, o sea, la quería escuchar, obviamente. Fue similar a la que escuchamos en Mendoza no hace mucho. ajá. Eh, La que sí estuvimos ahí en Así la que, legislatura. sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, me surgió algo y me sumé un poco tarde. Eh, bueno, nada, la semana que viene están ustedes de nuevo, creo, Gerardo. Va a estar claro, va a estar Luis Álvarez con la gente del IRESE para Ok, con un poco bueno, comentar lo que se ha hecho, lo que están haciendo. ok. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, Bueno, seguiremos entonces en contacto. contactando, ¿no? Nos Listo. vemos. Suerte, Gustavo, que estén Nos bien. vemos, Gerardo. Hasta Chau, chau. luego.